11:01 de la noche, 10:01 en Canarias. Vamos con la información. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Con esto del cambio horario uno no sabe. A las 3, las 2, ¿no? Lo has dicho perfectamente. Perfecto, 11:01. Vamos allá. con ello. El presidente ha picassent es algo de lo que se ha escuchado durante toda la tarde y parte de la noche en la ciudad de Valencia. Más de 50.000 personas, según la delegación del gobierno, que se han manifestado para pedirle a Carlos Mazón que dimita cuando estamos a punto de que se cumpla un año de la tragedia de la Dana, en la que murieron 229 personas arrastradas por el agua. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches. Hola, Aida, buenas noches. Personas que recibieron tarde esa alerta de la Generalitat para ponerse a salvo, y eso es lo que han denunciado también hoy los manifestantes en esta movilización por el aniversario. Ha sido una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos meses, que para los convocantes demuestra que sigue habiendo un clamor popular para exigir la dimisión de Mazón y para arropar a las víctimas. Así sonaba el centro de Valencia a las 8:11 de la tarde para recordar la hora en la que llegó una alerta a los móviles que fue tardía y errónea. Gritos como Mazón a prisión y muchos otros contra la gestión de la Dana han sido los protagonistas de esta 12ª manifestación, que han vuelto a encabezar los familiares de las 229 víctimas mortales. Que esté un año entero mirando para otro lado y cada vez que nos mira se ríe, es que se ríe de un pueblo entero y se ríe de las víctimas. Toda Europa y toda España sabe que es inaceptable e inasumible que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo. Eran Ernesto Martínez, que perdió a su hermana y su sobrina, o Toñi García, su hija y su marido murieron hace un año. Familiares que, como admite la presidenta de la Asociación de Víctimas, Rosa Álvarez, muchas veces no tienen fuerza, pero la rabia les lleva a seguir luchando. Hay muchísimo dolor y mucha rabia, y la rabia es lo que se transforma en lucha. Y junto a las víctimas, los servicios de emergencias y voluntarios, como agricultores, bomberos... Queremos estar aquí porque nos toca estar aquí. O trabajadores del 112 como Amparo, que pide más recursos para los servicios de emergencias. No se puede desprestigiar a los organismos y a las personas que estamos siempre día y noche, 24 horas, para ayudar a las personas. Una marcha que ha llenado de nuevo el centro de Valencia, con más de 50.000 asistentes según la Policía Nacional y 32.000 según la local, a pocos días de que se cumpla un año de la tragedia. Gracias, Adri. Pues mientras decenas de miles de personas pedían a Mazón que se fuera cuando se cumple un año de la Dana, ¿qué hacía la televisión pública valenciana? Punxaenos, es lamenta el torero y es lamenta casi tanto el público. Pues mientras se producía esta manifestación, mientras eso sucedía, Apunt emitía esta tarde la Feria de Toros de Alicante de 1997 dentro del programa de corridas de toros históricas. Añadimos a la portada el tiempo para acabar la semana. Mañana, domingo, las lluvias se extienden al sur de la península. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. El día comenzará con muchas nubes en todo el país, menos en Baleares, donde sí se espera que llueva al final de la tarde en Menorca. Lloverá en toda la mitad sur de la península. A lo largo del domingo se esperan tormentas fuertes en Andalucía y en Extremadura. En el resto, también en Canarias, el sol se irá abriendo paso a media mañana y las temperaturas en descenso, no más de 25 grados en el sur, entre los 13-17 en el resto del país. En Andalucía es la noticia del día. La crisis de los cribados por el cáncer de mama sigue escalando. La Junta dejó de informar sobre las mamografías sospechosas desde abril del año 2021. Hoy les estamos contando aquí en la SER que varios empleados públicos del Servicio Andaluz de Salud recibieron órdenes en el año 2021 de no informar de pruebas no concluyentes de cáncer de mama a las pacientes, porque los avisos se habían informatizado y centralizado, entre otros, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Les aseguraron que las enfermas serían avisadas por otros medios, pero eso nunca sucedió. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. Una mañana de abril del 21, un informático y un responsable del SAS se presentaron en uno de los centros dependientes del Hospital Sevillano Virgen del Rocío, donde se hacen mamografías en el programa del cribado del cáncer de mama. Su presencia allí fue para transmitir una orden verbal a los empleados públicos, según le han contado a la cadena SER. A partir de entonces se les dijo ya no tenían que informar a las mujeres sobre el resultado de las mamografías, ya no tendrían ni que enviar cartas ni que llamar por teléfono. El circuito se centralizaba en el hospital y se informatizaba.
Esa orden verbal puede estar en la raíz de los fallos y de los retrasos que sufren unas 1.800 mujeres que pertenecen a este hospital sevillano. Esas 1.800 mujeres han tardado meses o años en saber por correo ordinario o por llamada telefónica que debían someterse a una segunda prueba porque en sus mamografías había imágenes sospechosas. En enero del 22, la empresa NTT Data comienza a gestionar los sistemas informáticos del SAS, pero subcontrata algunos servicios, entre ellos el del cribado del cáncer de mama, que lo mantiene la empresa española que se encarga de ello antes del año 22. NTT Data afirma que ellos nunca han realizado seguimiento de casos de cáncer de mama, que su trabajo, dicen, se limita a mantener operativas las plataformas informáticas del SAS. Tras esta información publicada hoy, la oposición en Andalucía ha salido en bloque a pedir más explicaciones a Almudena. Los socialistas andaluces han exigido que se aclare el papel de la empresa que gestiona el software de los programas de cribado NTT Data. Ángeles Ferriz es la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que nadie en el gobierno de Moreno Bonilla se ha preocupado en 3 años de hacerle un seguimiento a una empresa que debía informar a las mujeres si tenían o no un cáncer de mama? La coalición de izquierdas por Andalucía ha exigido más explicaciones a la Junta. Es Inmaculada Nieto. Ahora toca que diga cuántas mujeres están afectadas por esto, en cuántos hospitales surtió efecto la orden. Y el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado al presidente, a Juanma Moreno Bonilla, por mantener en el cargo a los responsables políticos. Empezando por el presidente, el actual presidente del Parlamento, antiguo consejero de Salud, la posterior consejera de Salud, que ahora es consejera de Medio Ambiente. Y la oposición al completo apunta a la privatización del sistema informático que en un principio desarrolló la Escuela Andaluza de Salud Pública. El caso es que sigue sin quedar claro el origen del fallo que afectó a 2.317 mujeres que sufrieron retrasos, pero como les decimos, varios empleados públicos nos han asegurado que a ellos les dijeron que no tenían que avisar a nadie ya de que su prueba no era concluyente. A mujeres recordamos que podrían tener un cáncer sin saberlo. La Junta de Andalucía ha respondido hoy de forma muy escueta, sin aclarar el origen del fallo, aunque asegurando que la empresa informática que recoge la información de los cribados se limita a albergar la aplicación y nada más. Mercedes Acebal es la portavoz de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado del Cáncer de Mama y coordinadora de los referentes de Unidad de Mama Hospitalaria de Andalucía. En relación a la noticia que se ha publicado hoy sobre el control y seguimiento de las pruebas radiológicas y en concreto de la mamografía en Andalucía, quiero trasladarles que esa empresa solamente se dedica al mantenimiento de la aplicación, no tiene ninguna otra función. Pues esto también colea a nivel nacional. Hoy el Partido Socialista ha señalado al Partido Popular porque los consejeros del PP de Sanidad se levantaron este viernes en bloque del Consejo Interterritorial de Salud en plena crisis de los cribados. Rebeca Torró habla de un modelo criminal del PP. Cuando peor es la gestión de los presidentes autonómicos del Partido Popular, mayor es el ruido que hace Feijóo para tapar todo el daño que van dejando atrás. Un modelo criminal. La mala política mata y la buena política salva vidas. Eso en el PSOE. En el PP, Génova sigue protegiendo a su varón andaluz. El PP, y en este caso el presidente Juanma Moreno, está preocupado por las mujeres que se hayan podido ver afectadas porque son el centro de las decisiones de Juanma Moreno. Es decir, lo primero que hay que hacer es atender, intentar corregir si se han producido algunas incidencias, algunos Palabras de Juan Bravo hoy en Radio Nacional de España. Ni a la crisis de los cribados por el cáncer de mama ni a la Dana de Valencia ha querido referirse hoy Núñez Feijóo, que desde un acto en Aragón sí se ha referido a la comparecencia de Pedro Sánchez el próximo jueves en el Senado, en el que el PP le va a hacer contestar por el caso Koldo y le va a preguntar por una supuesta corrupción que Feijóo sigue intentando vincular con el presidente del Gobierno, aunque no tengan pruebas. Si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también. Esto ha dicho hoy Feijóo antes de una semana que va a empezar también con la ejecutiva de Junts per Catalunya reunida en Perpiñán para hacer balance de los acuerdos con el Gobierno. Los independentistas quieren hacer una consulta interna a su militancia sobre si romper o no con los socialistas. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A la espera de esa reunión y de esa consulta, este sábado Junts no se ha pronunciado sobre el futuro de su apoyo al Gobierno central. En una convención con alcaldes del partido, su secretario general, Jordi Turull. Nosaltres no venim a fer discursos buits ni a buscar titulars.
Se ha limitado a decir que ellos no han venido a hacer discursos vacíos ni a buscar titulares y que hay que estar preparados porque vienen momentos complicados. El gobierno no cree que Junts vaya a romper, aunque respetan sus procesos, y desde el PNV, su presidente, Aitor Esteban, descarta que la decisión de los de Puigdemont vaya a tener un impacto a corto plazo. No sé qué es lo que pasará con la decisión de Junts, pero eso tampoco implica que la caída del gobierno vaya a ser mañana por la mañana. Mientras, el líder del PP, Núñez Feijóo, lanza un mensaje a quienes dan apoyo parlamentario al gobierno. Y allá de quien quiera seguir sosteniendo el engaño y la corrupción del gobierno de España. Y el portavoz nacional de Vox asegura que su partido no va a gastar ni un segundo en negociar con Junts una posible moción de censura. Bueno, pues los últimos días, pero también las últimas semanas y meses, están viéndose empañados en lo político por mucha tensión en las cámaras parlamentarias de nuestro país. Cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidente del gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? Lapsus los tenemos cualquiera, usted es un campeón en lapsus. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus, sino incultura? Mire, yo por lo menos no me equivoco. El presidente del gobierno y el líder de la oposición continúan día a día enfrentándose verbalmente, pero no son los únicos. Sus señorías se han acostumbrado, y desgraciadamente también han acostumbrado a la población, a un tono bronco en sus intervenciones, en muchas ocasiones con calificativos o con ruido, impidiendo que quien esté en el uso de la palabra pueda hablar. Lo vemos en el Congreso y en el Senado. Así que hoy hemos preguntado a los expertos a qué atribuyen este cambio en ambas cámaras, por qué el debate político se ha instalado así en las faltas de respeto y, sobre todo, ¿quién gana con todo esto? ¿Quién sale beneficiado? Lorena Carramolino, buenas noches. Buenas noches, Aida. Si nos fijamos solo en la última sesión de control al gobierno en el Congreso, tenemos infinidad de ejemplos como este, protagonizado por la portavoz de Bildu, Merche Izpurua, y la del Partido Popular, Esther Muñoz, que se refiere a Izpurua como mujer que señalaba desde su periódico a gente para que fuera asesinada por ETA. Directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado. Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! En discursos de cada vez más blancos y negros, los partidos políticos buscan que su titular salga en la prensa y que además se haga viral, según explica el politólogo Pablo Simón. Esta lógica de polarización interactúa también con el ánimo que tienen los partidos de ser virales, sobre todo a través de redes sociales. Unas dinámicas de crispación que se aprecian en esta otra intervención también de esta semana entre María Jesús Montero del PSOE y Elías Bendodo del PP. ¿No será usted la verdadera fontanera del Partido Socialista? Muchas gracias. Señor Bendodo, no se lo cree ni usted. Tiene que ser altiva y chula, pero con los puteros de su partido. Sí. Se tratan de estrategias que, según la politóloga Estefanía Molina, no benefician a nadie. No creo que haya alguien que salga ganando. Lo que sí que pienso es que esto alimenta el hastío y la desconexión de los ciudadanos con la política. Una teoría que respaldan los ciudadanos. Independientemente de partidos, me resulta muy desagradable. En el Congreso pues me parece un poco fuera de lugar. No me parece bien. Creo que hay formas Según de llegar el CIS, el 42% de los españoles muestra poco o nada de interés en la política. De hecho, según su barómetro de septiembre, el mal comportamiento de los políticos se sitúa como el cuarto de los 50 principales problemas del país. En 2015, hace 10 años, la política se encontraba en el problema número 13. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En medio de esta tensión política, el Partido Socialista va a intentar reactivar varias de las medidas que propone para limitar el precio de la vivienda en España. Lo va a intentar el PSOE después de llevar el tema a Europa y de que Sumar haya enseñado esta semana la puerta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Sí, después de una semana en la que la política de vivienda ha provocado un nuevo roce entre PSOE y Sumar dentro del gobierno de coalición. A nosotros se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez. Su tiempo en el ministerio sin duda se va a ir acortando. Con amagos de pedir dimisiones, ahora sí, ahora no, con llamadas de disculpas de Urtasun a Rodríguez y con una ministra en entredicho. Creo que dramatizamos demasiado en este país. El PSOE quiere limar asperezas con los socios en esta materia y reactivará la tramitación parlamentaria de dos proyectos que estaban parados por falta de apoyos. Uno sobre fiscalidad inmobiliaria, planteando un IVA del 21% para alquileres turísticos, un nuevo impuesto del 100% sobre el valor de la vivienda para compradores extranjeros no residentes en la Unión Europea y un endurecimiento del 15 al 21% del impuesto que pagan las sociedades que invierten en vivienda. Una batería de medidas fiscales que ya fue presentada en mayo por la ministra Isabel Rodríguez. Poner coto
a los pisos de alquiler y también a las inversiones de extranjeros no residentes con fines que no son los del acceso a la vivienda. Fuentes de Sumar valoran que se recupere ahora esta iniciativa, pero recuerdan el decreto presentado por la formación hace unos días con medidas en vivienda. Decreto que por ahora no se va a tramitar por las complejas mayorías parlamentarias, pero que Sumar quiere rentabilizar. Y es aquí donde entra en juego el segundo paso que dará el PSOE para contentar a los socios. Apoyará la ley de los grupos de la izquierda para limitar a 6 meses el alquiler de temporada. Y todo ello mientras Sánchez da pasos en Europa. Los precios de la vivienda están drenando las rentas y las esperanzas de la ciudadanía en favor de un sistema que especula con lo que hemos dicho, con un derecho. Para recuperar la iniciativa con la vivienda y ya de paso calmar a los socios. Pues sobre masificación turística, que también dispara los precios de la vivienda, la manifestación en Jaca, en Huesca, esta tarde. Allí unas 5.000 personas, que es cerca de un tercio de la población total del municipio, se han movilizado en defensa del Pirineo aragonés. Convocadas por el Movimiento por la Dignidad de la Montaña, denuncian la despoblación del territorio durante una mitad del año y los efectos de la presión turística durante la otra mitad. Radio Jaca, Cristina Pérez. Vecinos llegados a Jaca de todo el Pirineo aragonés han salido a la calle a exigir a las instituciones que cuenten con ellos a la hora de proyectar el futuro en este territorio. No nos da la gana que las cosas continúen así, que no nos da la gana que el Pirineo siga perdiendo población. Las políticas hidráulicas, los servicios públicos, la educación o la vivienda fueron una constante en sus discursos en unos valles sometidos a una gran presión turística. María es de Jaca, está a punto de ser desalojada de su piso de alquiler de protección. Están rescindiendo contratos y doblando el precio en muchos casos y obligando a la gente a salir de donde está y no saber dónde puede ir. Somos la resistencia, es lo que gritaban en su recorrido los más jóvenes que reclaman su sitio en sus propios pueblos, donde aseguraban no quieren que nadie decida por ellos. También de la economía, ojo a estos datos que ha hecho públicos el Ministerio de Agricultura. El resumen es que cada vez comemos menos, pero pagamos más. El gasto en alimentos sigue subiendo en España, un 2,6% más que el año pasado, pero la cantidad de comida que ingerimos se ha reducido en un 1,7%. Sira Valdés. Lo hemos notado en el bolsillo. Hacías la compra por 50 euros para 2 semanas y ahora prácticamente no la haces ni para una. O sea, de manera absolutamente salvaje. Sí, claro, he notado que ha subido. Y no tanto en la figura. No me voy a quitar nunca de comer, pero sí que me tengo que recortar en otros aspectos. Yo es que como poco ya por mí. Pero los datos lo confirman. Comemos menos dentro y fuera de casa y en ambos casos pagamos más. Así lo constata el Ministerio de Agricultura en su último informe, en el que revela que de media cada español consumió en 2024 680 kilos o litros de comida y bebida, 10 kilos menos que el año anterior, que nos costaron 2.800 euros por persona. Los supermercados siguen siendo los principales beneficiarios de que buena parte de esas comidas las hagamos dentro del hogar. Todo lo que pueda comer en casa mejor, o si tengo que comer fuera me lo llevo en tupper. Alguna vez al mes, pero no es lo más habitual. Una vez a la semana, por ahí, pero antes sí que lo solía hacer más. Mientras que el consumo en bares y restaurantes, que sigue un 30% por debajo de los niveles prepandemia, nos deja una factura anual ligeramente superior a los 1.000 euros. En Alicante, el día nos deja también un presunto asesinato machista. 2 hombres han sido detenidos por el asesinato de una mujer de 37 años. Uno de los detenidos, de 38 años, era su marido. Radio Alicante, Daniel Rodríguez. La Policía Nacional ha detenido a 2 hombres por el asesinato de una mujer de 37 años en la ciudad de Alicante. Se investiga el caso como un presunto crimen machista. Uno de los detenidos es su pareja sentimental, un varón de 38 años, quien presuntamente habría asesinado a la mujer. El otro detenido, un hombre de 41 años, supuestamente actuó como cómplice para intentar deshacerse del cuerpo de la asesinada. El cadáver fue hallado este viernes en avanzado estado de descomposición. Según las primeras investigaciones, el asesinato pudo ocurrir a principios del mes de octubre por un móvil económico, ya que el presunto autor del crimen pretendía quedarse con una elevada cantidad económica de la víctima. De confirmarse este asesinato como un caso de violencia machista, sería la víctima mortal número 33 en España y la segunda en la Comunidad Valenciana en este 2025. Recordamos que el 016 es el teléfono contra la violencia machista, no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas.
Del exterior, Irlanda ha celebrado hoy elecciones presidenciales. Allí el presidente es el jefe del Estado, pero su papel es principalmente ceremonial. Aún así, es relevante lo que ha pasado hoy porque ha ganado de forma abrumadora la candidata de izquierdas cuando el gobierno del país lo lidera un conservador. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches, y con una victoria nada ajustada, una victoria muy amplia. La izquierdista Catherine Connolly se ha hecho con el 63% de los votos frente al 29% de su rival, la candidata del partido gobernante, el centroderechista Fine Gael. Irlanda tendrá pues una presidenta de izquierdas en un país gobernado por la derecha, aunque sea un cargo prácticamente simbólico. La victoria da esperanzas a los sectores progresistas del país en la oposición desde hace una década. La ganadora, en su discurso, ha asegurado que va a ser una presidenta que escuche y hable cuando sea necesario, una voz neutral y en favor de la paz y en contra del cambio climático. Los sectores derechistas y centristas del país la consideran un símbolo de extremismo que afectará a las relaciones internacionales del país por sus críticas a la Unión Europea, Estados Unidos o la OTAN. En Argentina, mañana domingo, celebran elecciones legislativas. Esto sucede en el ecuador del mandato de Javier Milei. El país celebra unos comicios que son la primera gran prueba de fuego para el dirigente ultra tras el batacazo de su coalición en septiembre en las elecciones de Buenos Aires. En estas elecciones se renuevan algo menos de la mitad de escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y las últimas encuestas apuntan a un resultado muy igualado entre las dos principales coaliciones. Argentina, Berta Reventós. Las elecciones legislativas no suelen acaparar tanta atención en Argentina, pero en esta ocasión se interpretan como un plebiscito a 2 años de motosierra. Lo que resulte de las urnas este domingo será determinante para la segunda mitad del mandato de Milei, que hasta ahora ha gobernado en minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lejos de atenuar diferencias, estos comicios están profundizando la grieta ideológica que existe en Argentina. Todos queremos un cambio, ya basta de lo mismo, ya son como 20 años de lo mismo. Si fuera una presidencial votaría por el que no fuera Milei. Prefiero que en el Congreso haya otras fuerzas, de la centroizquierda o de la izquierda. El peronismo, porque estábamos mucho mejor que un loco psicópata como lo que tenemos ahora. Porque el peronismo es el único movimiento nacional y popular que todo lo que hace lo hace para la gente. Que lo dejen gobernar, que no le pongan palo en la rueda y que lo dejen gobernar. Milei llega a estas elecciones con la economía estancada, manchado por casos de corrupción y amparado por Donald Trump, quien le ha prometido un rescate financiero de $40.000 millones si gana las elecciones. El gobierno de Venezuela acusa a Donald Trump de inventarse una nueva guerra después de que el republicano haya decidido aumentar la presión en el Mar del Caribe y desplegar allí el mayor portaaviones que tiene el ejército estadounidense. Donald Trump dice que la medida va a servir para que dejen de entrar droga en Estados Unidos. María Ibáñez. El presidente venezolano acusa a Trump de inventar una guerra eterna contra un país, dice, 100% libre de droga. Se están inventando una nueva guerra eterna. Venezuela es un país libre de producción de cocaína. Es la reacción de Maduro, que ya ha desplegado ejercicios militares en sus costas, al último movimiento de Trump para presionar a Caracas, que es movilizar el mayor portaaviones del ejército norteamericano para hacer frente a una guerra contra el narcotráfico, una ofensiva que el republicano está librando a su manera, atacando a supuestas lanchas cargadas de droga en el Caribe en aguas que no son de su jurisdicción. El Pentágono ha derribado una decena de estas embarcaciones y han muerto al menos 33 personas. Y en Colombia, Gustavo Petro acusa a Trump de haber escogido como aliado a la mafia después de haberles impuesto sanciones económicas y de que los haya añadido a Colombia en una lista negra del narcotráfico. Todo esto después de que Petro denunciase el asesinato de un pescador inocente por parte de Estados Unidos. Valdesoto, con 1.800 habitantes, ha sido la localidad elegida este año para recibir el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias con la visita de la familia real. El premio ha sido entregado este año por primera vez por la princesa de Asturias y no por Felipe VI. Radio Asturias, Silvia Rúa. En la visita a Valdesoto ha participado la familia real al completo, los reyes y sus hijas, pero sí Leonor de Borbón, la princesa de Asturias, ha asumido totalmente el protagonismo. Solo ha habido un discurso real, el suyo. Que todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois. Lo habéis demostrado durante mucho tiempo, mucho antes de que presentarais por primera vez la candidatura a este premio, cuando yo no había ni nacido. El monarca ha cedido totalmente el sitio que le corresponde como princesa de Asturias. Eso no ha impedido a Felipe VI disfrutar del recorrido y hasta beber un buen culín de sidra. Para una sidra futura han contribuido también mallando un poquito de manzana la infanta y la princesa. Y antes de poner un poco de música, aviso importante para esta noche. No paramos de repetirlo, pero es importante porque luego hay muchos despistados. En solo unas horas, esta madrugada,
a las 3 de la mañana serán las 2. Cambiamos al horario de invierno, María. Esta noche dormimos una hora más, a las 3 serán las 2 en Península y Baleares y a las 2 será la 1 de la madrugada en Canarias. Un cambio que es automático en los teléfonos móviles, en los relojes inteligentes, en los ordenadores o en las televisiones. En cuanto a los coches, ajustan la hora automáticamente si tienen un sistema de navegación. Todo aquello que no esté conectado a Internet o no cuenta con un sistema de actualización automática debe ajustarse de forma manual, como los despertadores y los relojes analógicos o los electrodomésticos como el horno o el microondas. Madre mía, Dani, que si no te puedo traer siempre a los Rolling Stones. Quevedo lo está petando. Le has dejado aquí a Del Pozo elegir y ha puesto a Quevedo. Ha puesto a Quevedo porque ha cerrado esta noche la gira española en Valencia. Había 18.000 personas escuchándolo, no está mal. No, pero es Quevedo, es un grande hombre. Claro que sí, así suena Quevedo. Recojo solo, veo peli solo, hago todo solo. Lo tuyo, Yago, Quevedo, bueno. No, a mí me gusta la música. Bueno, hay mucha gente a la que le gusta, sí, ¿no? Que es un fenómeno. ¿Qué vais a hacer con la hora que sobra hoy? Yo dormir. Como que sobra. Bueno, hay una hora más. Hay una hora más. No sobra. Esta es la que recuperamos de la que nos quitan. Exactamente. Y además nos la quitan también en fin de, y es horrible. Gente cincuentona como Yago yo, dormir. Los demás, pues bueno, que haga lo que les dé la gana. Yo no soy cincuentona y voy a dormir también. Pues bueno, que hay que no hacer, los que mayores. curramos aquí estamos. Gracias, Bao. Venga, seguimos, que está por aquí Yago. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.